tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 18 de mayo del año 2020. Y en Italia ha llegado el día. En Italia hoy ya pueden salir los ciudadanos a la calle a la hora que quieran, para hacer lo que quieran, sin agente de policía que les pueda preguntar a dónde van o cuántos años tienen. Si potrà andare dove si vuole, in un negozio, in montagna, al lago, al mare. Riprende anche la vita sociale. Riprendono gli incontri con gli amici. Ir a donde uno quiera, a un negocio, a la montaña, al mar, reanudar la vida social y reencontrarse con los amigos. El primer ministro italiano, el señor Conte, levanta la restricción de movimientos dentro de cada una de las regiones. Hoy pueden desplazarse ya los italianos a donde quieran dentro de su propia región. El lunes que viene podrán hacerlo si nada cambia por todo el país y también al extranjero, como a partir de la semana que viene podrán entrar a Italia, si nada cambia, los europeos sin exigencia de cuarentena. El país de la Unión Europea que antes se vio sacudido por la explosión de esta epidemia, Italia, esa señal de alarma que los demás gobiernos tardaron en entender, registró ayer el menor número de nuevos contagiados desde el 4 de marzo. Son menos que todas estas semanas atrás, pero siguen siendo casi 700 infectados diarios y 145 fallecidos, últimos datos italianos de este fin de semana. O sea que la epidemia no ha terminado, sus consecuencias en el ámbito sanitario tampoco han terminado, pero el gobierno de Italia admite que el país no se puede permitir seguir esperando. Dice el primer ministro que el riesgo está calculado y que como tal riesgo hay que asumirlo. Stiamo affrontando questo rischio e dobbiamo accettarlo, altrimenti non potremo mai ripartire. Dovremmo aspettare il momento della scoperta e della distribuzione. Que no se puede esperar a que llegue la vacuna, porque entonces ya sería imposible volver a ponerse en marcha esperando tanto tiempo. En Italia todas las regiones van a la par, en esto que se llama la desescalada. Esa circunstancia, todas van a la par. Y el anuncio de que no habrá cuarentena para los turistas del resto de Europa. Estas son las dos diferencias principales que en este momento existen entre el plan de Giuseppe Conte y el plan de Pedro Sánchez aquí en España. Ambos gobiernos utilizan los mismos argumentos, tanto cuando tienen que imponer restricciones como cuando anuncian el levantamiento de las mismas. Y ambos gobiernos han llegado, casi 3 meses después de que empezara la epidemia, a la llamativa conclusión de que llevar mascarilla puesta en todas partes, es una buena idea. La mascherina, que se dice en italiano. E anche raccomandiamo di portare sempre con sé la mascherina. La mascarilla, que dice aquí el ministro Illa. La obligatoriedad de las mascarillas. Pero permítanme que hasta que no tengamos la orden cerrada no avance ni anticipe más detalles al respecto. O la mascareta, que dice el señor Torra. De 14 milions de mascaretes. Porque en esto, oiga, a Torra lo que es de Torra. El uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos lo venía reclamando el señor Torra desde hace semanas. El lunes pasado se sumó a la iniciativa la señora Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, para recintos cerrados. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, dijo el lunes pasado también para los espacios públicos mascarilla. Pues va a llegar ya la mascarilla obligatoria. Como es costumbre en los anuncios que hace el gobierno de España, el ministro Illa adelantó ayer que la mascarilla será obligatoria, no solo en el transporte público, se entiende, pero todavía no concreta en qué otras actividades o en qué otros lugares va a hacer él obligatoria la mascarilla, porque aquí todas las órdenes ministeriales la firma él mismo, que es el ministro de Sanidad. Así que para saber dónde será obligatoria la mascarilla, además del transporte público, hay que esperar al boletín oficial del Estado. A estas alturas no hace falta recordar que quien más reacio ha sido siempre al uso de la mascarilla ha sido el Ministerio de Sanidad. Y el ministro Bis, que es el director del Centro de Alertas Sanitarias, el doctor Fernando Simón, que la semana pasada aún insistía en que la mejor medida que se puede tomar es mantenerse a 2 metros de distancia del resto de la gente. Lo de la mascarilla obligatoria para Fernando Simón, como que no. Yo no voy a pronunciarme a favor de la obligatoriedad o no en lugares públicos, porque es difícil y desde luego es una norma que entiendo que se ponga sobre la mesa, pero en caso de que se vaya a hacer hay que pensarla con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes. A decir que no se va a pronunciar
sobre la mascarilla obligatoria es la manera de decir que él no obligaría a llevar mascarilla. Y de hecho esta fue siempre la postura del doctor Simón, que en esto es muy coherente. Él nunca ha defendido la obligatoriedad de la mascarilla. Él, de hecho, en muchas ocasiones ha desaconsejado la mascarilla para todo aquel que ni sea médico, ni enfermero, ni enfermo. Claro, si el doctor Simón, jefe de los expertos, experto jefe del Ministerio de Sanidad, pero cuando el gobierno habla de los expertos se refiere sobre todo al doctor Simón. El doctor no es partidario de la obligatoriedad de la mascarilla. ¿Por qué el gobierno acepta la obligatoriedad de la mascarilla? Es que ¿ha cambiado de criterio el jefe de los expertos? No. ¿Ha cambiado de criterio el gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque los presidentes autonómicos le han dicho todos a una que la mascarilla hay que hacerla obligatoria. Y el gobierno ha dicho, pues venga, si lo decís todos. Esto prueba que la famosa palabra de los expertos, que se invocaba hasta hace 4 días como si fuera palabra de Dios, va dejando de serlo. Ahora ya lo que digan los expertos no tiene por qué ser lo que haga el gobierno, ¿no? Quizá porque ya ha entendido todo el mundo que atribuir unanimidad a los expertos es un grave error. Con los epidemiólogos pasa como con los economistas, que no todos piensan lo mismo y que no todos recomiendan las mismas cosas. Ahí tiene usted al virólogo del Véneto, a Grisanti, que lleva semanas mostrando su perplejidad porque no se utilicen mascarillas en España. O ahí tiene usted a los médicos chinos que llegaron a Lombardía en el mes de abril y que lo primero que hicieron fue escandalizarse de ver al personal con la boca al aire. Hoy se estrenan en fase 1 casi todas las grandes ciudades que aún estaban en fase 0. Han promocionado Málaga, Granada, Valencia, Alicante, Toledo, Ciudad Real, Ponferrada. No lo hace Barcelona, no lo hacen las capitales de provincia de Castilla y León, por tanto no lo hace Valladolid, no lo hace Burgos, no lo hace León, no lo hace Salamanca, no lo hace Madrid y toda su comunidad. Madrid, la región con el gobierno autonómico más enfrentado al gobierno central y más disconforme con todo lo que éste hace. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados y al final lo que está viendo también es un recorte de libertades. Es el único gobierno regional que le reclamó ayer a Pedro Sánchez que publique ya todos los informes de evaluación de las distintas regiones y de las fases para poder comparar unas con otras. Es el único gobierno regional que le exigió ayer a Sánchez que haga público ya el nombre de los evaluadores del equipo del doctor Simón. También es el único gobierno regional al que se le ve casi disfrutar con las caceroladas y con las concentraciones de vecinos contra el gobierno que se están produciendo, ya no solo en la calle Núñez de Balboa, sino en otras calles de Madrid, en otros municipios madrileños, ¿no? Este mensaje que dice que le gusta airear a la presidenta Ayuso, este mensaje dice: Sánchez castiga a Madrid. ¿Por qué? Pues porque Madrid es de derecha, ¿no? Que tiene un gobierno que no es del PSOE. Es un mensaje que airea al gobierno autonómico y que lo hacen suyo, incluso con un cierto fervor, los de las cacerolas, ¿no? Algunos, por cierto, se pasearon haciendo ruido este fin de semana por delante de la casa de los Iglesias Montero en Galapagar. Entonces, una especie de escrache desmadejado, de escrache paseante. El derecho a protestar es perfectamente compatible con el derecho a dejar en paz a todo el mundo en su casa. Por muy vicepresidente que uno sea, por muy ministra que una sea. Dejar en paz a los padres y dejar en paz a los hijos que viven en esa casa. Que proteste, concéntrese, manifiéstese. Las casas de la gente déjenlas tranquilas. Esto, claro, es más fácil decirlo quienes siempre hemos estado en contra de los escraches. Quienes en su época estaban a favor de cosas como estas en la casa de Soraya Sáenz de Santa María, por ejemplo, pues igual tienen más dificultades para ahora manifestarse en contra. Al vicepresidente Iglesias lo entrevistaron ayer en Antena 3, Matías Prats y Mónica Carrillo. Se esforzó el vicepresidente en parecer humilde. Admitió que el gobierno no lo ha hecho todo bien. Mire, quizás lo más llamativo de la entrevista y de las respuestas que dio el vicepresidente de segundo fue que Pablo Iglesias utilice la expresión hacer política como algo negativo. Si pudiera volver atrás en el tiempo y supiéramos pues lo que iba a significar esta pandemia, pues claro que a todos nos hubiera gustado actuar antes, a todos. Creo que en esto es clave no hacer política.
porque ni los partidos de la oposición ni tampoco los medios de comunicación fueron capaces de prever algo que era pues muy difícil de prever. Que un político profesional diga que no hay que hacer política, en el sentido en el que lo dice Pablo Iglesias, es bastante revelador. Revela que hacer política para él es la gresca política. Y por eso cree que esto es lo que ahora no toca. Aunque a renglón seguido le pregunta a Matías por las residencias de mayores, e Iglesias atribuye el desastre a la empresa privada y al PP. Y creo que esta crisis ha revelado, y estarás de acuerdo conmigo, que el modelo de privatización de las residencias, que tener a corruptos y a fondos buitres al mando de las residencias de mayores, y es que el sistema de dependencia en este país, después de los recortes del Partido Popular, ha puesto en una situación de vulnerabilidad a muchos mayores de nuestro país. Hay más de 5.000 residencias de mayores en España. Ni en todas ha habido dejadez, ni en todas ha habido fallecimientos, ni todas son privadas, por supuesto, ni todas son propiedad de fondos de inversión. Ni está demostrado que la causa de los fallecimientos sea quién es el dueño de cada residencia, ¿no? Pero una vez lanzada la proclama, un minuto después exactamente de cargar contra los recortes del PP y los fondos buitres, vuelve el vicepresidente a reclamar que no se haga política con lo que ha pasado. Hacer política con la situación que hemos visto en los hospitales y en las residencias, creo que es algo que la gente que nos está viendo, Matías, independientemente del partido que vote, entiende. Esto es como predicar lo contrario de lo que uno acaba de hacer. No es el único dirigente político que lo hace, por supuesto que no. ¿Quién no lo hace de los dirigentes en realidad? Pero en el vicepresidente segundo, esto de predicar una cosa y hacer él mismo la contraria, es especialidad de la casa. Carlos Alsina, en Onda Cero.